Hola, soy Emily Yalen Buchelis Palma, estudiante de la carrera de Medicina de primer semestre de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En este video les hablaré sobre los músculos masticadores. Como una pequeña introducción, estos músculos pertenecen a un aparato que va a estar compuesto por órganos blandos, óseos y elementos vasculonerviosos que están encargados de funciones importantes como son el habla, la deglución, la masticación. Embriológicamente son 4 y van a estar derivados del primer arco faríngeo junto con el trigémino y junto con la arteria maxilar interna, como es el temporal, el macetero, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Músculo temporal. Forma, situación y trayecto. Este músculo es ancho, aplanado y tiene la forma triangular. Ocupa la fosa temporal desde donde sus fascículos convergen hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. Inserciones. Se origina a partir de la línea temporal inferior. También se origina en la fascia temporal en toda la extensión de la fosa temporal. Después de estos tres orígenes se dirige hacia abajo y hacia adelante, pasando por el tercio medio de la cara interna del arco cigomático y también se origina de la cresta infratemporal. Finalmente va a terminar en la apófisis coronoides mediante un tendón fuerte. Relaciones del temporal. Va a tener una cara profunda y una cara superficial. La cara profunda descansa sobre la fosa temporal. En medio va a estar discurriendo las arterias, los nervios y las venas temporales profundas anteriores y posteriores, que provienen de la arteria maxilar interna, y mientras que el nervio temporal profundo anterior y posterior provienen del nervio mandibular. La cara superficial. El músculo temporal estará cubierto por la fascia temporal en sus 3/4 superiores y también está cubierto por el arco cigomático y también está cubierto por el músculo macetero. La fascia temporal es un estuche que le hace al tejido conectivo. Se inserta en la línea temporal superior y viene a terminar a la altura del arco cigomático. Cerca del arco cigomático se va a bifurcar en una hoja anterior y posterior. Ambas van a terminar en el borde superior del arco cigomático. En este espacio que se forma en la hoja anterior y posterior existe un panículo de tejido adiposo donde discurren las arterias temporales profundas. Irrigación. Va a estar irrigada por dos arterias, las arterias temporales profundas anteriores y posteriores, y también recibe sangre mediante las ramas de la arteria temporal superficial. Va a estar inervada por el nervio mandibular, nervios temporales profundos anteriores y posterior. Y la acción de este músculo es un músculo elevador, va a elevar la mandíbula mediante sus fibras horizontales, va a producir la retracción, es decir, de colocar el arco inferior por detrás del arco dentario superior. Músculo macetero. Es un músculo cuadrilátero ancho y es el músculo más potente con relación a su peso. Es el músculo principal de la masticación. Orígenes. Tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial se origina a partir en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático, siguiendo también el borde inferior del hueso malar, llegando hasta su ángulo inferior. El fascículo profundo se va a originar en el tercio posterior del borde inferior del arco cigomático. Después de estos dos orígenes, luego se dirige hacia abajo para terminar en la cara externa de la rama de la mandíbula. Relaciones del macetero. Tiene una cara profunda y una cara superficial. La cara profunda primero va a estar en relación con la cara externa, con la rama de la mandíbula. Aparte de eso, el músculo macetero está cubriendo a la escotadura sigmoide con el músculo bucinador y con la bolsa adiposa de Bichard. La cara superficial va a estar cubierto por la fascia del macetero, va a estar también cubierto por la prolongación anterior de la glándula parótida y por el conducto parótido, el platisma milloides, por el rizorio de Santorini, ramas terminales del nervio facial que corresponde al tronco temporofacial y al tronco cervicofacial. Inervación. Va a estar inervado por el nervio maceterino que proviene del tronco temporomaceterino y esta a su vez proviene del nervio mandibular. Acción.
Es el músculo principal de la elevación de la mandíbula. Mediante sus fibras verticales va a provocar la retracción del arco dental inferior para que se ubique posterior al arco dental superior. Músculo pterigoideo medial. Es un músculo cuadrilátero. Origen. Tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial se origina a partir de la tuberosidad del maxilar. El fascículo profundo se origina a partir de la fosa pterigoidea. De estos dos puntos de origen, el músculo se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera para terminar en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Relaciones. Va a tener una cara interna y una cara externa. La cara interna va a estar en relación con la pared lateral de la faringe, con la fascia de la faringe por el músculo tensor del velo del paladar. En la cara externa va a estar cubierto por el pterigoideo lateral. Sobre él vemos pasar el nervio lingual, al nervio alveolar inferior, a la arteria alveolar inferior, al ligamento esfenomandibular y también vemos pasar a las arterias del nervio bucal. Ojal retrocondilio de Juvara. Pasa la arteria maxilar interna, pasa el nervio auricular temporal y pasa la vena maxilar interna. Va a estar delimitado por el ligamento esfenomandibular y por el cóndilo de la mandíbula. Irrigación. Recibe doble irrigación que proviene de la arteria facial en su trayecto por el cuello y por la maxilar interna. Inervación por el nervio mandibular que emite un ramo que sale directamente del tronco del nervio. Acción va a causar la elevación de la mandíbula. Músculo pterigoideo lateral. Es un músculo alargado y tiene forma de abanico. Origen. Va a tener un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior se inserta en el ala mayor del esfenoides y en la zona que se encuentra por debajo de la cresta infratemporal. El fascículo inferior se va a insertar a la misma altura de la apófisis pterigoidea y también en la tuberosidad del maxilar. De estos dos fascículos de origen se va a dirigir hacia atrás y van a terminar en la articulación temporomandibular y también termina en el cuello del cóndilo. Relaciones. Va a tener dos caras, una superficial y una profunda. La cara superficial va a estar cubierta por el músculo macetero, por la apófisis coronoides y por el tendón del músculo temporal. La cara profunda va a estar en relación con el músculo pterigoideo medial, el nervio lingual, el nervio alveolar inferior, la arteria maxilar y emergen a través de los espacios que se encuentran los dos fascículos de origen. Irrigación. Va a estar irrigada por pequeñas ramitas que provienen de la arteria maxilar interna y también por la arteria temporal profunda. Inervación. Va a estar inervado por el nervio pterigoideo lateral que emergen directamente del nervio mandibular.